En nuestro podcast de hoy vamos a hablar del capítulo titulado La educación formal en tierras blancas, que forma parte del libro Tierras Blancas, historia de una comunidad del norte infinito, del autor Hildo Pinilla Rodríguez, con quien hemos tenido una interesante conversación hace unos meses atrás, 8 o 9 meses, justamente en relación a este libro. Y además, como Mama Yuca TV, hemos hecho un podcast donde hemos llegado a hablar hasta la parte de los personajes populares. Una nutrida sección titulada específicamente Personas y personajes de tierras blancas. Hoy continuaremos con el desarrollo de este libro y, como ya indicamos, vamos a hablar sobre lo que se describe, sobre lo que el autor don Hildo Pinilla Rodríguez describe bajo el título de La educación formal en tierras blancas. La base o piedra angular de cualquier acción organizada y concreta de la comunidad y de cada uno de sus integrantes es la educación. Esta es una herramienta fundamental para la promoción humana, para satisfacer de manera digna sus necesidades, para alcanzar nuevos y superiores niveles de vida, que es el derecho de cada persona y de cada familia. Comienza indicando el autor. La educación debe permitirnos, como proceso formativo, comprender con mayor amplitud el valor de una vida digna, de la cultura como creación positiva del hombre en un entorno específico y concreto. Esta educación, sistemática o informal, según los entendidos en esta materia, si se fortalece en los primeros años de vida del niño, se considera de mayor relevancia. Como se alude en otros párrafos de este libro, la educación formal de los niños de Tierras Blancas se inició en el local del Deportivo Unión Tierras Blancas, con mobiliario traído desde la escuela Granja de la Pampa Baja, más las bancas y mesas confeccionadas artesanalmente por socios de este deportivo. Como la población escolar cada vez era más numerosa por efecto del incremento explosivo de las familias que llegaban al sector, las autoridades educacionales se vieron obligadas a iniciar los trabajos pertinentes para construir salas de clases con material prefabricado, especialmente paneles de madera. Quienes colaboraron en la construcción de la escuela fueron conscriptos del Regimiento Arica de La Serena, en planes operativos de la reforma de 6 a 8 años de escolaridad básica. Posteriormente se construyó el Colegio Santo Tomás de Aquino. Estos dos colegios absorbían en el año 2000 la población escolar municipalizada y en la enseñanza media el Liceo Fernando Bimbiñán Marín técnico profesional. Además de estos colegios, existen otros con carácter de particulares subvencionados, como es el caso de Calasanz, Diego de Almeida y Miguel de Cervantes. Un aspecto fundamental de la educación de Tierras Blancas es el plano de necesidades sociales, cubierto significativamente por la Junta de Jardines Infantiles y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNGI y JUNAEV respectivamente. Todo ello relacionado con la educación prebásica
básica y media, con aportes estatales de alimentación y material didáctico dirigido a los alumnos de vulnerabilidad social. Antes de continuar con el relato, me parece pertinente indicar que este libro fue publicado el año 2014. Escuela José Agustín Alfaro Alfaro. Debido al incremento de la población escolar de la Escuela Granja número 50 de La Pampa, hoy Escuela José Miguel Carrera, esta no pudo atender a tantos alumnos. El aumento no histórico ni secuencial del alumnado de esta localidad pampina originó problemas no previstos por las autoridades educacionales de la época, generando grandes dificultades prácticas de gestión educativa. Ante este problema, el gobierno de esos años, 1963-1965, hubo de solicitar apoyo a la comunidad, especialmente a los deportistas, que eran los únicos que estaban organizados y tenían una sede social propia. Todos los deportistas eran socios o integrantes del Deportivo Unión Tierras Blancas, quienes no opusieron problemas e incluso cooperaron más allá de lo deportivo y educacional, prestando su colaboración con el cuidado de los implementos de la naciente escuela y cediendo para el uso del colegio su propio mobiliario. La sede social se transformó en la primera escuela de Tierras Blancas y los socios de la Unión Tierras Blancas en los primeros colaboradores de la función educativa del Estado en el sector. En el año 1965, la escuela se denominó oficialmente Escuela Coeducacional de Segunda Categoría número 31. El concepto de coeducacional se refiere acá como sinónimo de escuela mixta de hombres y mujeres. La matrícula inicial del colegio fue de 392 alumnos de primero a sexto año primario, como ciclo fundamental de educación primaria obligatoria, trabajando en 2 jornadas, realizando su función educativa en dependencias construidas gradualmente en los terrenos donde estaba ubicada la primera cancha de fútbol del Deportivo Unión Tierras Blancas. Además, colaboraron el Club Deportivo Los Viejos Estandartes y el Centro de Madres Florencia Nightingale. En el año 1966 todavía funcionaban en la sede social del Deportivo Unión Tierras Blancas el quinto y el sexto básico. En julio de ese año se iniciaron los trabajos de instalación de agua potable. Su primer director fue el señor José Alfaro Alfaro, maestro con más de 35 años de labor docente. Los servicios higiénicos eran del tipo letrina con pozo negro, los cuales cumplían básicamente con las exigencias de las normas sanitarias vigentes en esos años. En el aspecto social se entregaban 150 raciones de almuerzo. 1 de cada 3 alumnos recibía este beneficio, con un centro de padres y apoderados muy colaborador. Se logró muchos beneficios, tanto para los alumnos como para adelantos del colegio.
Este colegio oficialmente se inició con 9 cursos, con sus correspondientes profesores jefes. 1965 corresponde a un archivo del colegio. Primer año, señora Liliana Trujillo. Primer año B, señora Laura Pizarro Alcayaga. Primer año C, señora Lucía Cabrera Díaz. Primer año D, señora Gabriela Valdivia Vargas. Primer año E, señora Amalia Madina Pinto. Segundo año A, señora Rosa Contreras Abdalas. Segundo año B, señora Delma Rojas Cuellar. Tercer año A, señora Laura Callejas Barahona. Cuarto año A, señora Mabel Rojas. Por resolución 20.479 del 25 de septiembre de 1968, asciende a la categoría de escuela de primera clase. Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y con fecha 25 de septiembre de 1973, ocupa el cargo de director don Rubén Hurtado Castro. En el año 1979, el colegio pasa a denominarse Escuela D110, contando con una matrícula de 1.660 alumnos, atendido por 48 profesores. Esta realidad significó una superpoblación escolar con nuevas necesidades de más centros educacionales, lo que da origen a un nuevo colegio de enseñanza básica, la Escuela número 42, actual Colegio Santo Tomás de Aquino. En enero de 1994 se cambia su nombre al de Escuela José Agustín Alfaro como un reconocimiento a la labor formativa de su primer director, avalado por el decreto exento número 18 del 17 de enero de 1994, teniendo 29 cursos y 39 profesores. En el año 1999, su trabajo escolar fue desarrollado con una matrícula de 1.141 alumnos distribuidos en 30 cursos, siendo su director don Gabriel Carvajal Mardones, quien reemplazó en el cargo a don Sergio Guerrero Castro. Escuela Básica Santo Tomás de Aquino. Este colegio tiene mucha similitud en su génesis con la Escuela José Agustín Alfaro. Fue la segunda escuela básica que se construyó en Tierras Blancas, debido al gran incremento de la población en edad escolar del sector. La situación descrita respecto a las posibilidades concretas de atención a los alumnos cada vez más numerosos de la primera escuela obligó a las autoridades a construir una nueva. Así nace la Escuela Básica Coeducacional Rural de primera clase número 42 de Tierras Blancas, la cual oficialmente inicia su labor educativa el 22 de octubre de 1976. Su matrícula era de 1.066 alumnos distribuidos en 29 cursos. En el año 1979, las escuelas básicas se ordenan estadísticamente por la denominación administrativa alfanumérica de una letra y un número que las identifica. Por lo tanto, la escuela número 42 de Tierras Blancas pasó a denominarse Escuela D105.
en el año 1994, mediante el decreto exento número 18 del 17 de enero de 1994, pasa este colegio a denominarse Escuela Básica Santo Tomás de Aquino de Tierras Blancas. Este cambio de denominación se justifica en el decreto aludido según la siguiente leyenda: como interés del Supremo Gobierno de honrar la memoria de aquellas personas nacionales o extranjeras que se hayan destacado en las esferas de sus actividades y constituyen un ejemplo para la comunidad nacional. Este colegio, en el año 2000, tenía una población escolar de 1.314 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 35 alumnos de prekinder, 114 alumnos de kinder, alumnos distribuidos en 29 cursos de primero a octavo. Para cumplir su labor formativa, el colegio cuenta con 51 docentes, apoyados por 4 auxiliares de servicio, un paradocente y 2 administrativos. También se considera el trabajo de apoyo en atención de alumnos de un dentista y de un auxiliar dental. En relación al servicio de alimentación, trabajan 6 personas manipuladoras de alimentos que son de una empresa externa, pero que su trabajo incide en el proceso educativo de manera significativa. Este colegio ha tenido un trabajo muy importante en los hogares de las posteriores etapas de poblamiento de Tierras Blancas. Ha sido un trabajo duro y muchas veces ingrato, con poco reconocimiento oficial, pero ha salido adelante con esfuerzo y profesionalismo. Se debe recordar que los primeros pasos del actual Liceo Fernando Bimbillán Marín de Tierras Blancas fueron bajo el alero de este establecimiento de enseñanza básica. Finalmente, hablaremos del Liceo Fernando Bimbillán Marín de Tierras Blancas. Este liceo en particular, para los primeros pobladores de Tierras Blancas, fue siempre una sentida aspiración, a tal punto que en las asambleas generales de la Junta de Vecinos número 18 se trató reiteradamente este tema como fundamental para que la juventud tuviese un espacio concreto de educación sistemática de nivel medio en su formación pedagógica, relacionada con los oficios y las tecnologías en permanente desarrollo. Se buscó especialmente una educación para la vida laboral de estos jóvenes, en su mayoría de escasos recursos económicos, orientado a lo técnico profesional. La primera respuesta fue una orientación politécnica. La materialización respecto al tema de la educación media en Tierras Blancas partió en la Escuela Básica número 105, hoy Santo Tomás de Aquino, en el mes de marzo de 1983, siendo director de la escuela don Sergio Guerrero Castro. El liceo empezó su trabajo escolar con 153 alumnos divididos en 4 cursos, todos del primer nivel. En 1986 se le reconoce oficialmente como institución cooperadora de la labor educativa del Estado. Bajo este respaldo jurídico, el liceo pasa a denominarse Liceo
C20. En diciembre de 1986 terminan sus estudios de enseñanza media científico-humanista 2 cursos, siendo los primeros egresados licenciados del Liceo C20. La realidad educativa de Tierras Blancas presentaba problemas serios desde la perspectiva de la educación de adultos. Se percibía un alto índice de escolaridad básica incompleta, incluso un grado significativo de analfabetismo de las personas adultas del sector. Considerando esta realidad, se ha tratado de crear espacios para ellos, tanto en las organizaciones comunitarias como en los colegios básicos del sector. Pero es el Liceo Fernando Bimbignan el más fiel exponente de la educación de adultos del sector de Tierras Blancas. En 1987 se inicia la jornada de educación de adultos con 24 alumnos del primer ciclo, vespertino y nocturno. Este trabajo se ha mantenido hasta la fecha. En marzo de 1989 se inicia el trabajo formativo del liceo como una institución de educación polivalente, dando oportunidad de formación con una preparación específica para la vida laboral, impartiendo especialidades que fueron orientadas a las siguientes áreas: agricultura, construcción de estructuras metálicas, secretariado ejecutivo y electricidad. En el año 1992 se incluyen estas áreas de especialización en la enseñanza vespertina y nocturna. También en estas jornadas se inician en el año 1990 cursos de capacitación en las áreas de desempeño anotadas anteriormente. En agosto de 1992, la Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC concede el derecho a licencia clase D a todos los egresados titulados de la especialidad de instalaciones eléctricas, con licencia de instalador eléctrico y electricista de espectáculos públicos. En el año 1994 ingresa el liceo al programa de mejoramiento de la calidad de la educación de nivel medio, con lo cual logra obtener recursos adicionales para mejorar la calidad de la educación del liceo. En el año 1998, este liceo ingresa a la jornada escolar completa diurna. En el año 2000 desarrolla una labor formativa con 23 cursos diurnos y 808 alumnos, más 9 cursos nocturnos con 190 alumnos. Los horarios de trabajo son diurno de 8 a 17:15 horas y nocturno de 19 a 23 horas. Para cumplir sus funciones, el Liceo Fernando Bimbignan cuenta con docentes directivos, docentes de aula, paradocentes, lo que hace un total de 70 funcionarios en el año 2000. En nuestro podcast de hoy hemos recordado lo indicado bajo el título La educación formal en Tierras Blancas del libro Tierras Blancas, historia de una comunidad del norte infinito del autor Hildo Pinilla Rodríguez, un interesante libro publicado el año 2014.